Y como lo hemos hecho durante toda la semana, seguimos hablando con referentes, con gente de la política, con economistas, para entender un poco más qué es lo que se va a tratar, qué es lo que se va a votar el próximo martes en el Congreso Nacional, día clave en el que en la Cámara de Diputados se va a tratar el proyecto de derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano. Estamos con el diputado nacional del Frente para la Victoria, Andrés Guzmán. ¿Cómo va, Guzmán? Buenas tardes. Muchas gracias. Y gracias por venir. No, por favor. Ingresa el martes. Vos vas a estar sentado allí en la Cámara de Diputados. El Frente para la Victoria mantiene la decisión todavía de tratar de no dar quórum, a pesar de que ya están los números para que se dé el quórum. Bueno, esta era una discusión que estábamos teniendo, ¿no? Es parte de una herramienta que incluso usó mucho tiempo la oposición, que ahora es oficialismo, durante los últimos años, cuando no concordaban con algún punto, intentaban no dar quórum. Digamos, es un mecanismo que se ha utilizado. Nosotros, haciendo los números, vemos que hay quórum, por lo tanto nuestra decisión va a ser bajar al recinto. El quórum va a estar dado, está asegurado, han logrado construirlo, como se dice en la jerga. Entonces aportaremos en la discusión que hemos tratado también de incorporar propuestas y críticas en lo que ha sido los debates en las comisiones, donde hemos encontrado contradicciones en varios puntos del articulado, pero donde también denunciamos que hay un plan no de endeudamiento, sino de sometimiento, ¿no? A volver a una época en la Argentina donde estábamos endeudados, donde tomábamos deuda para pagar deuda, donde tomábamos deuda para pagar intereses de los intereses, sin topes, tomando deuda en organismos multilaterales de crédito, volviendo al FMI, cosas que en la memoria de los argentinos y en la retina nos llevan a los peores años de nuestro país, y nosotros no queremos volver a eso. Creemos que tenemos que avanzar, como decía el ministro Frigerio recién, digamos, es natural, y el gobierno que hubiese ganado tenía que afrontar este desafío de cerrar un capítulo en la Argentina. Era impostergable la situación, había que darle un cierre, pero no estamos de acuerdo cómo se la está encarando, no estamos de acuerdo, hay mucha letra chica en este acuerdo y no queremos firmar un cheque en blanco para un endeudamiento ilimitado. Y también no tenemos muchas seguridades, por ejemplo, qué va a pasar el día de mañana si no puede surgir otro juez Griesa, otro juez de primera instancia en una jurisdicción extranjera como los Estados Unidos. Bueno, justamente de eso, hablaste de la letra chica. Sí. Se discutió en comisión, se debatió, se le incorporaron algunas modificaciones. Por un lado te pregunto, ¿qué te llama más la atención de esa letra chica que quizás por ahí no esté en el conocimiento público? Y también si los conforman ustedes como bloque, parte de las modificaciones que se han incorporado, esto de poner un tope a la deuda, esto de una comisión de seguimiento, ¿los conforman? ¿Van a proponer algo más? La verdad que esto ha sido un tratamiento express. Nos hubiese gustado tener sesiones extraordinarias todo febrero, que esto discutirlo de cara a la gente. Por eso también una de las alternativas que hemos enumerado es hacer un plebiscito donde la población, donde toda la sociedad argentina vote si está a favor o no de cancelar esta deuda en los términos que se está planteando, de un plan de endeudamiento, y que esto sea un debate de cara a la sociedad, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos que aprender de los errores que hemos cometido en el pasado, y que esto también nos dé una oportunidad de que todos los argentinos tomemos conciencia de lo que significa endeudarnos en los números que se están hablando que nos podemos endeudar. Tenemos un país que permite que tomemos deuda si logramos resolver este conflicto. Tenemos una relación 42-45, relación deuda-PBI. Un país sigue siendo viable endeudarse hasta el 55%. Eso significaría 150.000 millones este año, 150.000 millones el año que viene. Digamos, hay un colchón para tomar deuda, pero el tema es que no se pone límites, el tema es que no se dice para qué, el tema es que se hablan de comisiones de muchísimos millones de dólares que uno ya pierde la cuenta para qué sirven. Y el otro día veía un análisis donde decían las comisiones solamente de los abogados, de los bufetes de abogados para cubrir estos litigios, equivalen a 350 escuelas en el país, ¿no? Sí, se ha hablado de 230 millones de dólares. 230 millones de dólares. En comisiones, digamos que estamos volviendo a renegociar algo que ya venimos negociando,
El pago soberano también era una cuestión que creíamos que habíamos aprendido de no seguir pagando deuda en países extranjeros, donde en algún momento podemos volver a entrar en un default técnico y podemos volver a entrar en conflicto de intereses con los acreedores o los tenedores de bonos del 93% de la gran mayoría que ya aceptó la deuda de Argentina. Y tampoco nadie nos asegura que estos fondos buitres, por ejemplo, hayan comprado capitales de los tenedores de bonos del 93% y sean ellos mismos lo que hagan un nuevo litigio en la Argentina. Es decir, corremos el riesgo, para decirlo en concreto, de que este remedio sea peor que la enfermedad, ¿no? Estamos buscando un jarabe para la tos, pero podemos llegar a tener una pulmonía, ¿no? El gobierno nacional dice que parte de la negociación que se hace es la mejor que se podía hacer, obviamente que carga las tintas sobre el proceso anterior, de la forma en que se negoció o que se intentó negociar con los holdouts, y dice, es el mejor acuerdo posible al que se podía llegar. Se le he preguntado a todos los economistas y referentes políticos que han venido acá, ¿estaba en mejor posición la Argentina para negociar? ¿Es el mejor acuerdo que se podía al que se podía llegar? ¿Qué es lo que pensás vos? ¿O qué es lo que piensan también desde el bloque, ¿no? Yo creo que nos están pidiendo que firmemos un cheque en blanco. El acuerdo, en realidad, creemos en términos generales que podría ser mejor de lo que es, que se podría hacer una quita mayor de los intereses, que podría... Nosotros necesitamos un plan de endeudamiento, que nos digan para qué nos van a endeudar, para hacer qué. Tiene que haber un sostenimiento del sistema financiero argentino, porque si no traemos dólares, pero pueden haber fondos golondrinas, como pasó en Brasil, en donde esos dólares se esfuman en muy poco tiempo y volver a salir a buscar dólares. Pero además nos piden una gran cuota de confianza en que seamos cómplices, que acompañemos este acuerdo usurero, en donde en realidad nos piden una cuota de confianza, pero en los 3 meses que han sucedido de gobierno, y ya donde se pueden empezar a hacer cargo de las decisiones que han tomado, en realidad nos prometieron que iba a haber un shock de confianza y que iban a llover dólares en Argentina, cosas que no pasó. El ministro Prat-Gay salió a buscar dólares al extranjero y no consiguió un solo dólar. Se eliminaron las retenciones para que los agroexportadores liquiden la soja y se liquidó solamente 1/3. Tenemos reservas bajas, la inflación se prometió que se iba a bajar o que no íbamos a subir y seguimos subiendo. Ni siquiera tenemos un índice hoy serio, digamos, tampoco a lo mejor lo teníamos, y eso también hay que hacer una autocrítica, pero hoy se eliminó el INDEC. Ni siquiera podemos criticar si está bien o está mal, hoy no lo tenemos. Entonces se nombraron 2 jueces de la Corte por decreto. Digo, para que un país tenga inversiones necesita tener garantía jurídica, necesita tener un sistema económico y un sistema financiero sostenible y un plan, y eso los inversores extranjeros, esos también lo ven, digamos, son los que primero saben en dónde van a invertir y de qué forma, y además invertir en un país en donde la producción bajó, digamos, entramos en una recesión profunda, el consumo bajó, tenemos una devaluación de un 60%, las paritarias cerraron entre un 25, 30, 40%, están discutiéndose ahí, tenemos, pero la devaluación es del 60, digamos, o sea, tenemos una situación en donde tenemos una estanflación, es decir, inflación más recesión. Claro. Entonces, cuando se habla de que vamos a tener una lluvia y un shock de confianza, una lluvia de dólares en Argentina, pero a su vez, eso tenemos un relato, pero a su vez la realidad nos dice que en estos 3 primeros meses de gobierno, el ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, no ha tenido un plan sustentable, un plan real, económico, que nos hiciera empezar a salir de la crisis donde ellos suponían, y que el propio ministro dijo a una semana de haber asumido que las cosas estaban mejor de lo que él pensaba, ¿no? Y una última cosa, sí. Recordemos que Mauricio Macri, es el presidente que en democracia, en los años que llevamos de democracia, que mejor ha recibido un país, con las dificultades que teníamos. No podíamos resolver la inflación, no podíamos resolver el tema del trabajo informal, no podíamos acceder a créditos internacionales, teníamos que resolver, por eso digo que es impostergable lo de los fondos buitres, pero teníamos una industria que estaba funcionando, teníamos una producción que estaba funcionando y teníamos un grado de consumo en la sociedad
importante y eso había que sostenerlo y eso que había que mejorarlo. Y yo creo que la sociedad votó un cambio en ese sentido, en mejorar lo que estaba. Pero lo que estamos viendo, así como la economía entró en recesión, también ha entrado en recesión la política y ha entrado en recesión los argentinos, digamos. Y nosotros no queremos ser cómplices de firmar un cheque en blanco que nos lleve a endeudar a nuestros hijos. Y si esto sucede en lo que están planificando que sucede, cada nuevo bebé que nazca va a deber ya por solo nacer en Argentina 160 millones de dólares. Digo. Eso es un punto a remarcar porque es muy importante tener conciencia del endeudamiento, ¿no? ¿Me permite? Le voy a dar pie a Jorge Navarro.